Hablemos del preaviso. Seguro que es un término que ha sonado en alguna conversación sobre trabajo, sobre todo al finalizar un contrato aquí en Argentina. Pero, ¿qué es exactamente? Bueno, pues es una especie de salvavidas legal para que la ruptura de una relación laboral no sea un portazo en las narices. Hoy vamos a desgranar esto a fondo, qué plazos hay, qué obligaciones y, por supuesto, qué derechos implica. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Se puede terminar un contrato así, de la noche a la mañana? La respuesta rápida es que no, o al menos no se debería poder. Justamente para evitar este tipo de situaciones tan abruptas, existe la figura del preaviso. Mirad, para que se entienda bien, vamos a usar una analogía. Imaginemos que un contrato indefinido es como subirse a un tren. El tren arranca, el viaje empieza, pero nadie ha dicho cuál es la estación final. Bueno, pues el preaviso es ni más ni menos que el anuncio del revisor diciendo: oiga, que en la próxima parada nos bajamos. Este será nuestro recorrido. Primero veremos qué es exactamente el preaviso. Luego, los plazos y cómo hay que hacerlo. Veremos que hay excepciones, claro. ¿Y qué pasa si no se cumple? Las consecuencias económicas. Y para terminar, los derechos que se tienen durante ese tiempo. ¡Vamos al lío! Empezamos por el principio. ¿Qué es el preaviso? Hay que verlo como eso, como una garantía, un seguro para que nadie se quede colgado de repente. En términos legales, es la obligación de ambas partes, tanto de la empresa como de la persona que trabaja, de avisar con tiempo de que el contrato se acaba. La palabra clave aquí es bilateral. El objetivo es clarísimo, que el final no sea un golpe inesperado que pueda hacer daño. Sobre el papel, la idea es genial. Está todo equilibrado. La persona trabajadora tiene tiempo para buscarse la vida y la empresa tiene tiempo para encontrar a otra persona. Pero seamos sinceros, en la práctica, esta es una herramienta que usa casi siempre la empresa. Por eso, cuando se habla de preaviso, casi siempre se nos viene a la cabeza la notificación de un despido. Vale, ya sabemos qué es. Ahora vamos a lo importante, los plazos y las formas. ¿Cuánto tiempo hay que dar? ¿Y cómo se tiene que comunicar? Porque la ley, en esto, es muy clara. El primer factor que lo cambia todo es el tiempo que se lleva en la empresa. Es lógico, ¿no? A más antigüedad, más tiempo de preaviso se necesita. Y el segundo factor clave es quién toma la decisión. Porque, claro, no es lo mismo que alguien renuncie a que le despidan. Esto cambia totalmente las reglas del juego. A ver, esta tabla lo resume a la perfección. Si es la persona la que decide irse, es fácil. Siempre son 15 días, da igual la antigüedad. Pero ojo, si es la empresa la que despide, la cosa cambia. Durante el periodo de prueba son 15 días. Si se lleva hasta 5 años, sube a un mes. Y si se superan los 5 años, nos vamos a 2 meses. Y aquí viene un detalle crucial, las formas. Eso de te lo digo de palabra no vale. Tiene que ser por escrito, de una forma que deje constancia, como un telegrama o una carta documento. El plazo, además, no empieza a contar el mismo día, sino al día siguiente de recibir la notificación. Y una vez enviado, no hay vuelta atrás, a no ser que las dos partes se pongan de acuerdo para anularlo. Como en casi todas las leyes, siempre hay excepciones. Hay casos especiales que cambian estas reglas generales que acabamos de ver. Vamos a repasar los más habituales. Hay 3 casos que hay que tener muy en cuenta. Primero, las pymes. Para ellas, la regla se simplifica. El preaviso de la empresa es siempre de un mes, da igual la antigüedad. Segundo, los contratos a plazo fijo. Mucho cuidado con esto. Si la empresa no avisa entre 1 y 2 meses antes de que acabe, ese contrato pasa a ser indefinido. Así, sin más. Y tercero, en los contratos eventuales no hay preaviso, porque se supone que el contrato termina cuando acaba la tarea para la que se contrató. Muy bien, ¿y qué pasa si la empresa decide no dar el preaviso? Pues aquí es donde la cosa se pone seria, y hablamos de dinero. Vamos a ver las consecuencias económicas. Cuando una empresa se salta el preaviso, tiene que pagar lo que se llama la indemnización sustitutiva. El nombre ya lo dice todo. Es una cantidad de dinero que sustituye, que reemplaza ese tiempo que no se ha dado. ¿Y a cuánto equivale? Pues exactamente al sueldo que se habría cobrado durante ese periodo. Pero atención, y este es un punto importantísimo, no se calcula solo sobre el sueldo base. En esa indemnización hay que meter la parte proporcional del aguinaldo, o sea, el SAC, también el promedio de lo que se haya cobrado en comisiones o bonus en los últimos 6 meses y, muy importante, también se tienen en cuenta los aumentos de sueldo que hubieran tocado durante ese tiempo. Aquí es donde mucha gente se lía, así que vamos a dejarlo claro. Una cosa es la indemnización sustitutiva, que paga el tiempo de preaviso que no te han dado. Y otra cosa es la integración del mes de despido. ¿Qué es esto? Pues si te despiden, por ejemplo, un día 10, esta otra compensación te paga el sueldo de los días que faltan hasta final de mes. Son dos conceptos diferentes y que se pueden sumar.
Pero, como siempre, hay una excepción clave que hay que tener grabada a fuego. Esta integración del mes de despido no se aplica si el contrato se termina durante el periodo de prueba. En ese caso, solo correspondería la indemnización por los 15 días de preaviso, pero no te pagan el resto del mes. Llegamos a la última parte. ¿Y si la empresa cumple y da el preaviso? Bueno, pues el contrato sigue vivo durante ese tiempo y la persona trabajadora gana un derecho fundamental para buscarse otro futuro. El número mágico es este: 2 horas diarias. Durante todo el periodo de preaviso, se tiene derecho a una licencia pagada de 2 horas al día para buscar un nuevo trabajo. Y lo bueno es que la ley da flexibilidad. Se pueden coger esas 2 horas al principio del día o al final, o incluso se pueden ir acumulando para, por ejemplo, tomarse un día libre entero y dedicarlo a hacer entrevistas. Un último detalle práctico que no está de más saber. ¿Qué pasa si durante el preaviso alguien se pone enfermo y coge la baja? Pues en ese caso, el reloj del preaviso se para, se congela y no vuelve a ponerse en marcha hasta que se recibe el alta médica. Y con esto volvemos a nuestra metáfora del tren. El preaviso no es que el viaje se acabe de golpe, es ese telegrama, ese aviso por megafonía que te dice que la siguiente estación es la tuya. Te da ese tiempo vital para empezar a buscar otro billete, otro tren, y no quedarte tirado en el andén. Entender bien qué es y cómo funciona el preaviso es, como hemos visto, fundamental. Pero la pregunta que queda en el aire es, si un simple aviso tiene todos estos matices, ¿cuántos otros detalles de un contrato laboral se nos pueden estar escapando? Conocerlos, sin duda, la mejor herramienta para defender los derechos de cada uno.